back there, and they had come and hacked off every inoculated arm. There they were in a pile of little arms. And I remember I cried, I wept like some grandmother. I wanted to tear my teeth out. I didn't know what I wanted to do. And I want to remember it. I never want to forget it. I never want to forget. And then I realized, like I was shot with a diamond. ¿Cómo andan? Estamos aquí arrancando una vez más con La Máquina de Pensar y con la voz sensual de Marlon Brando en Apocalipsis Now, hablando, personificando al personaje de Kurtz. En este caso es el general Kurtz. En el caso del Corazón de las Tinieblas, el libro en que está basado esta película de Francis Ford Coppola, una película que llevó más de 2 años de rodaje y que, bueno, en el cual hubo ataques al corazón de Martin Sheen y donde hubo crisis emotivas y psicológicas de Francis Ford Coppola. En fin, una serie de cosas que hablaremos mañana con Amilcar Nochetti. Vamos a empezar a hablar de El Corazón de las Tinieblas, este viaje al Corazón de las Tinieblas. Para eso le doy la bienvenida a José de Segovia, periodista, teólogo y pastor de la Iglesia Evangélica en Madrid. ¿Cómo andás, José? Encantado. Bienvenido aquí a Uruguay, bienvenido a Montevideo. José, nos conectamos contigo porque vimos que habías publicado un artículo en Entre Líneas sobre Joseph Conrad, sobre El Corazón de las Tinieblas, y en concreto comentabas, es un artículo que tiene varios años ya, sobre una exposición que se generó en torno a los 100 años de El Corazón de las Tinieblas. Exactamente, por motivo del centenario en Barcelona hubo una exposición en lo que llaman el Palacio de la Virreina. Esta exposición intentaba un acercamiento contemporáneo a lo que es este autor de origen polaco y particularmente su obra desde una perspectiva que era tanto política como antropológica, literaria, bueno, con múltiples visiones, ¿no? Fue realmente sorprendente en muchos sentidos, polémica algunas partes de ella, sobre todo su contenido de crítica al colonialismo, incluso la acusación de racismo, ¿no?, que se hacía en partes de la exposición sobre su obra, pero sin duda que a nadie dejó indiferente. Se trata, yo estuve leyendo en parte, hablas de que fue un montaje audiovisual con instalaciones de artistas, con documentos, dramatizaciones de cines y fotografías. Según tus palabras, era como la puesta en escena de un texto literario, pero también además una reflexión sobre el racismo, la esclavitud, la explotación y el imperialismo, todo generado a través de una novela corta, de una novela que tiene un poquito más de 100 páginas. Sí, exactamente. Hay desde un acercamiento del cineasta David Blanco, ¿no?, que recrea el inicio de la novela en el puerto de Barcelona, en vez de en el Támesis, como comienza la obra de Conrad, y en la que se coloca como el espectador dialogando frente a frente con la figura del narrador mismo, de Marlowe, que sería el alter ego, digamos, de Conrad, y como una especie de cámara subjetiva, un poco al estilo que Orson Welles quiso hacer la obra también en el cine y nunca lo logró, pues relata como el viaje del corazón, el viaje del corazón de las tinieblas de esta manera. También hay en la sala, bueno, desde mapas, álbumes cinematográficos, objetos incluso, ¿no?, mucho material del Centro de Documentación de la Universidad Católica de Lovaina, que tiene bastante de la colonización en el Congo belga, y asimismo había enfoques bastante sorprendentes, ¿no?, de la obra, que incidían bastante en el tema de la colonización, en sus diferentes aspectos, ¿no?, y mostraban también de diferente manera en acercamientos desde el arte, la antropología, ¿no?, e incluso la política, ¿no?, la visión del colonialismo blanco en el continente africano, ¿no? Vos planteás que se quería mostrar la tragedia humanitaria de un continente, el africano obviamente, que ha sido víctima de la rapiña, la hipocresía y la doble moral de Occidente. Yo digo que en algunos momentos también sigue siendo víctima.
Exactamente, yo creo que fue uno de los objetivos de la muestra, ¿no? El llegar a plantear lo contemporáneo y actual que seguía siendo la denuncia, por lo menos como se ha entendido tradicionalmente en la obra de Conrad de la colonización. Es cierto que la propia muestra se atrevía incluso a hacer una autocrítica referente a la comprensión de Conrad, y luego en el libro también que salió extensamente se pudo leer tanto la aportación de Edward Said, el famoso autor de orientalismo, ¿no?, y crítico del colonialismo, sobre todo también la aportación de un nigeriano, ¿no?, Chinua Achebe, que ha acusado en más de una ocasión a la obra de Conrad de racismo, ¿no?, y que pretende de hecho que se humaniza a la raza negra y que muestra la arrogancia blanca. Pero también hay aportaciones totalmente contradictorias, ¿no?, con esta visión africana, y alguna perspectiva también muy interesante y completa de autores catalanes como Marc Roig y José Luis Marzo, que profundizan bastante, ¿no?, en lo que podía ser también el contexto, los precedentes históricos, ¿no? Se citan incluso en la exposición y luego en el libro, ¿no?, el caso de varios personajes en los que se podía reflejar esa misma historia, ¿no?, de Kurch, ¿no? El caso de un capitán llamado Paul Bolé, que en Sudán había tenido una historia parecida, un español, Gonzalo Guerrero, también, que estaba en Yucatán en 1511, ¿no?, y cuando fue la conquista de México, y se quedó a vivir con los mayas 8 años, ¿no?, en vez de volverse a España. O incluso el caso de un gringo, Anthony Boseni, en Laos, en los años 60, ¿no?, citaba la exposición también, que había reclutado como un ejército de 10.000 nativos, se había casado con una princesa, y había hecho ahí en medio de la selva su reino, ¿no?, hasta que volvió a California y se murió en los años 90, en el 96, ¿no? O sea que había casos realmente curiosos contemporáneos que recordaban al caso de Kurch. Ese libro que aludís vos es Planeta Kurtz, 100 años del corazón de las tinieblas. Exactamente, es un libro publicado por Mondadori en Barcelona, y es realmente sorprendente en muchos sentidos, ¿no? Bueno, ha habido muchos estudios, claro, sobre la obra del corazón de las tinieblas, pero este Planeta Kurtz tiene 10 ensayos realmente muy diferentes entre sí, y que surgen y nacen de la exposición, pero que dan como un prisma en la diferente perspectiva en la cual podemos leer su obra hoy, que te muestra, claro, que no es casualidad que la obra siga conmocionando y conmoviendo tanto como lo hace hoy, ¿no? Te muestra también que no es solamente por su lectura social o política, sino también, evidentemente, por su contenido metafísico, ¿no? O sea, si algo te muestra tanto la exposición como la obra, es que esto se trata de un viaje al corazón humano, ¿no? Y en ese sentido estamos en un terreno que resiste, claro, el tiempo, y que más de 100 años después podemos hablar de ello con la inmediatez, ¿no?, y la tremenda pertinencia que tiene nuestra propia experiencia y vivencia existencial. Sí, lo comentábamos ayer con otro entrevistado aquí en La Máquina de Pensar, y de que de alguna forma era la primera novela del siglo XX, por más que salió editada en 1899, en el sentido que anticipaba muchas encrucijadas éticas y que sufrimos actualmente, ¿no? Es como si en esta selva estuviera la gran metáfora, ¿no?, de lo desconocido, de lo ignoto, ¿no?, el misterio de la humanidad misma como silenciado. Esta referencia famosa, ¿no?, a la negritud, ¿no?, de todo ello, más allá ya de su posible origen en Stanley o otros referencias al continente africano, yo creo que habla de otra negritud aún más profunda, ¿no?, que está en el corazón del individuo, la jungla como la expresión de esas fuerzas de oscuridad, de no civilización, la verdad oculta, destructora, pero a la vez fascinante, ¿no? Casi un viaje a la locura, ¿no?, realmente, como lo interpreta Coppola posteriormente vinculado al Vietnam, ¿no? Uno se sumerge en esa selva, en un mundo casi entre la alucinación, la pesadilla. Esto es lo que yo creo que constituye la enorme vigencia, ¿no?, de la obra de Conrad.
Te comento, simplemente porque lo estuve leyendo hoy, me llamó la atención, un testimonio de Bertrand Russell sobre Joseph Conrad como amigo, como amistad, y él en un momento de ese testimonio, ese artículo, Russell dice: de todo lo que escribió, lo que más admiro es la terrible narración llamada El corazón de las tinieblas, en la que un idealista bastante débil se vuelve loco ante el horror de la selva tropical y la sociedad entre los salvajes, escribe Russell, ¿no? Creo que es la narración más completa, expresa su filosofía de la vida, de Conrad, ¿no? Creo, aunque él no sé si hubiera aceptado esta interpretación, y ahí viene la interpretación que da Bertrand Russell, creo que Conrad pensaba que la vida humana civilizada y moralmente tolerable era algo así como un peligroso paseo sobre una delgada corteza de lava recientemente enfriada y que en cualquier momento podía romperse, precipitando al imprudente en las ardientes profundidades. Preciosa la cita de Russell. Es curioso que ya en 1899, ¿no?, cuando aparece Corazón de las Tinieblas, Joseph Conrad tenía ya escritos en los que dice que indica que una lectura demasiado histórica, ¿no?, de su novela no era la más adecuada. Ajá. De hecho, parece como que despliega, ¿no?, ya en su vida contemporáneamente como unas claves para leer la novela de una forma mayor que el relato de su experiencia en el Congo, ¿no? Aquí tenemos en Madrid justamente ahora la exposición también sobre Roger Casement, que le conoció Conrad. Y que Vargas Llosa escribió una novela. Vargas Llosa ha escrito, la inauguró la muestra en la Casa de América. Y en ella, aparte de ver el paralelismo tan grande, claro, entre Casement y Conrad en su aventura africana en el Congo y la denuncia posterior, ¿no?, de la colonización que ambos hacen, hay este enorme acercamiento al misterio del mal, ¿no?, que es profundo, ¿no?, y que también muestra Vargas Llosa en su libro, ¿no? Porque vemos que realmente es una radiografía ahí del abismo, ¿no?, del corazón humano, ¿no?, y esta realidad ignota, ¿no?, pero ahí presente, ¿no?, sobre la cual finalmente no podemos ir más allá, ¿no? No es solamente la banalidad, ¿no?, famosa del mal de la que hablaba Hannah Arendt, ¿no?, sino que la obra de Conrad te transmite, ¿no?, algo de esa propia tragedia, esa locura, ¿no? El propio hecho mismo, ¿no?, como se contempla toda la novela, ¿no?, desde el principio de este viaje en el Támesis hasta su regreso, ¿no?, que parece indicar como un viaje dentro de uno mismo, ¿no?, la verdad y la mentira, ¿no?, como trastoca las palabras, ¿no?, de cuando se lo quiere comunicar a su viuda, ¿no?, pretendiendo que ha dicho su nombre, ¿no?, como último recuerdo, ¿no? Finalmente parece incluso el mismo tema de la cuestión de la verdad. O sea, es increíble la profundidad que tiene sin duda, pequeño librito, ¿no? Sí, tiene muchísima profundidad, porque en realidad, sí, estoy pensando que en El corazón de las tinieblas precisamente comienza con una charla en el río Támesis donde se plantea que siglos atrás Inglaterra también era un lugar lleno de salvajes cuando vinieron los conquistadores romanos, ¿no?, a tratar de... Entonces la idea, creo yo, una de las ideas es de que bajo esta pátina de civilización tenemos un salvaje también muy cercano, que en determinadas condiciones puede quebrarse esa capa delgada de lava que decía Bertrand Russell y salir alguien que nos sorprendería. Y hay así hilvanando una cosa con otra, hay el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, yo creo que plantea un poco lo mismo, ¿no? Personas normales bajo una cierta... Sí, una analogía semejante de forma parabólica, ¿no? O sea que en 4 días, si nos pudiéramos sin electricidad, sin agua, sin comida, sin no sé qué, no sé cuánto, en una clínica mental, todos terminaríamos haciendo una banda, como si fuéramos, ¿no?, casi caníbales. Como ocurrió con el caso de Coppola al recrearlo, ¿no? Claro. O sea, aquello parece que se repite la pesadilla, ¿no? Al Martin Sin con un infarto del corazón, el matrimonio de los Coppola,
totalmente al borde del desastre, los escenarios quemados. O sea, realmente es curiosa la forma en que lo que es una metáfora, un viaje parabólico, se convierte, ¿no?, en ciertas condiciones de su recreación en una tragedia vital, ¿no? Volviendo al tema del comentario que decías, es curioso también que Bruselas mismo le llama una ciudad sepulcral en el libro, ¿no? O sea que efectivamente no solamente Inglaterra, ¿no?, sino incluso Bélgica lo ve como participando de esa oscuridad. Yo también creo que es claramente el sentido con el que Conrad habla de ello y relativiza, ¿no? Por supuesto el divertido nombre que tiene la sociedad misma que le ha mandado, ¿no?, y para la civilización y el progreso, ¿no? O sea, tiene una fuerza irónica, ¿no? Realmente asombrosa, ¿no? Te está diciendo que esa misión prácticamente evangélica, ¿no?, de traer la humanidad y la civilización, en el fondo es una completa y absurda entelequia, ¿no? Porque está una mayor todavía locura y salvajismo, ¿no?, que simplemente está ahí, por poco que se frote, aparece a la luz, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos del colonialismo del siglo XIX, de Leopoldo II en Bélgica, el Congo belga, la idea era de la extracción de caucho, de marfil, de un montón de materias primas, en lo posible que fuera gratis, donde se trabajara y millones de personas trabajaran, y donde hubiera, cortaban las manos, amputaban pies, eran cosas terribles, o secuestraban mantenían apartados a las madres con los niños para que los hombres trabajaran. Eran cosas terribles en nombre del progreso. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, José, pero me parece que en el fondo de todo esto, pero digo, es muy difícil hablar del fondo del corazón de un escritor o de un libro, pero hay una mirada como nihilista, escéptica, y te quiero leer simplemente un fragmentito de una carta que le escribe Joseph Conrad a Bertrand Russell, donde hablan de China y del socialismo, y entonces Conrad no cree en nada y le dice lo siguiente, dice esta frase, dice: nunca he sido capaz de encontrar en ningún libro ni en ninguna conversación humana nada que me convenciera lo bastante para permitirme resistir, ni siquiera un instante, al sentimiento profundamente impreso en mi espíritu de que la fatalidad rige en este mundo habitado por los hombres. Muy lúcida la cita, ¿no? Yo creo que esa cuestión que Marlowe intuye, ¿no?, de que tal vez no exista la verdad, ¿no?, detrás de esa verdad, que no hay una interpretación realmente objetiva, ¿no?, detrás de las palabras de Kant, ¿no?, lo indica, de hecho, el propio Marlowe, ¿no?, en su dislocación moral, ¿no?, su aparente recuperación, en la que lo que hace es mostrar cómo se disocia el lenguaje, ¿no?, de la realidad, ¿no?, el propio juego que hace con las palabras, ¿no?, últimas de Kurt en sus labios, ¿no?, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿no? Parece que al final la relativización misma de esa última declaración de él, ¿no?, implicará como un diagnóstico existencial, ¿no?, como una visión misma de la relatividad de la vida, efectivamente. Eso, no lo hemos dicho, pero es un hallazgo también de Conrad, que durante toda la novela se está hablando de Kurtz, y cuando lo encuentra prácticamente, se habla muy poco y muere, ¿no? O sea, queda todo proyectado en nuestra imaginación. Sí, el motivo del viaje, ¿no?, es tremendamente poderoso, ¿no? Yo creo que es lo que engancha también siempre al lector desde la primera página, ¿no?, y que también Coppola sabe transmitir luego en su historia, ¿no?, en Apocalypse Now, ¿no?, la idea del viaje como el motivo existencial, ¿no?, que conecta ya con todas las narraciones épicas, ¿no?, mitológicas, ¿no?, que buscan la clave de la humanidad, ¿no?, colocando a este marinero Marlowe, ¿no?, remontando un río, ¿no?, en el que vemos que estamos ante el río de la propia vida, ¿no? Claro. La búsqueda de esa gente, de una compañía belga enloquecida, no es como un viaje al subconsciente, ¿no? Realmente, ¿no? Nos encontramos en un itinerario, ¿no?, que
nos introduce en un laberinto de tinieblas, de desorientación, que es la perplejidad misma, ¿no?, de la existencia en la vida, ¿no? Y este personaje aislado, ¿no?, totalmente perdido, ¿no?, en medio de esta locura, ¿no?, nos sentimos identificados misteriosamente cada uno de nosotros, los lectores. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Aparte quedé pensando, más allá de que los que nos están escuchando, no solamente tiene esta profundidad, sino que engancha al lector por el viaje y por la aventura que tenemos todos, ¿no? Todo esa hambre, ese apetito de aventuras, es lo que nos engancha para ir a esa investigación, acompañar a Marlowe, acompañar a buscar el coronel Kurtz. José de Segovia, te doy las gracias por estar acá. Yo sé que allá en Madrid es bastante más tarde, y nada, gracias por haber compartido estos minutos acá con los amigos de La Máquina de Pensar. Encantado de que muchos se introduzcan en este viaje, en esta aventura. A menudo parece sin retorno, ¿no?, pero hacia uno mismo. Te mando un abrazo. Hasta pronto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Altesor, escritor, periodista y artista plástico. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, hace poco, me parece que no hace tanto, estuviste por acá por La Máquina de Pensar. Es cierto, con el libro mío. El sur y el norte, para hablar del libro de Saugurú. Sergio, yo sé que es un caso... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. Sé que es un caso que te interesa, el de Conrad y el de Corazón de las Tinieblas, la obra de Conrad, porque al menos vi un par de artículos largos tuyos en El País Cultural. Y decís una frase que a mí me llamó muchísimo la atención: el corazón. Leer El Corazón de las Tinieblas es como caminar por un sendero de hojaldre. Tiene muchas capas. En realidad la frase esa, la idea esa no es mía, ¿no?, sino que es de un crítico y teórico de la literatura norteamericana que se dedicaba a Conrad, Franklin Walker, que él dice exactamente que leer El Corazón de las Tinieblas es como un sendero de hojaldre, tiene muchas capas y por lo tanto muchas lecturas posibles. Y después dice que bueno, que eso ya entra dentro del digamos de hablar de la escritura misma de Conrad, que ese carácter abierto, polivalente y ambiguo la emparenta más con la literatura experimental del siglo XX que con la del siglo XIX. Y eso es, creo yo, lo fantástico de esta novela, ¿no?, que es una novela que es la primera gran novela del siglo XX, ¿no? Y creo que, si no la mejor, una de las mejores, ¿no? Sí, aunque... Del siglo XX. Claro, del siglo XX, sí, porque... fue publicada en el siglo XIX. En el 99, claro, el último año. Y aparte, de alguna forma, vos en algún otro lado también decís que prefigura o se adelanta a lo que sería el cine en cuanto a la edición, en cuanto al montaje, porque tenemos que pensar que el cine se había inventado, digamos, claro, hace 4 años antes, ¿no? Claro, eso es algo... Yo que sé, el tema de esta novela es tan vasto que es, y para mí es tan importante, que me parece que amerita toda una reflexión, no solamente sobre la literatura, sino sobre el arte, ¿no? La intuición y, bueno, en fin, la calidad de Conrad como escritor es increíble, ¿no? Pero... volviendo a eso, el tema de estas lecturas posibles, ¿no?, y de la escritura de Conrad, es para mí el tema de la imagen, ¿no? Es decir, Conrad utiliza mucho las imágenes para narrar, ¿no?, y para narrar las sensaciones y para crear en el lector la perfecta sensación, ¿no?, de lo que está viviendo. Yo que sé, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, justamente en El Corazón de las Tinieblas
antes de que ellos llegan en el vapor a la estación, lo que llaman la estación interior, Conrad narra cómo fueron atacados, ¿no?, por una lluvia de flechas, ¿verdad? Pero lo narra de una manera muy especial. Es decir, él no utiliza los conceptos flecha, etcétera, que nosotros conocemos. Él va mucho más allá, va a la sensibilidad elemental. Entonces, cuenta la percepción, ¿verdad? Dice que primero vieron, o él vio, mejor dicho, Marlowe, quien narra, ¿verdad?, una lluvia de palitos, ¿verdad? Y después, y después viene que ve a alguien herido, ¿no? Y entonces, y después viene la palabra flecha, claro. ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, ya el lector mismo está herido, ¿no? Está sorprendido por esa lluvia de palitos, está herido por ese hombre que cae, ¿no? Y después se da cuenta que es una flecha, ¿no? Y es exactamente lo que sucede en la vida real, ¿no? Es sabido que los tiros, por ejemplo, se perciben primero como un golpe. Claro. Y después el hombre piensa, estoy herido, ¿no? O después viene el dolor. Claro. Sí, es la idea... Esa capacidad para narrar que es creación de Conrad, y que después muchos autores en el siglo XX, digamos, desarrollarían, ¿no? La corriente de la conciencia, por ejemplo, hace que no sé, que pueda crear esta síntesis enorme en tan pocas páginas, ¿no? Porque es una novela que habla de todo lo que es importante, y sobre todo lo que ha sido importante y característico del siglo XX, ¿no? O sea, yo diría que dentro de esas lecturas posibles, dentro de esa capa de hojaldre, se podría elegir dos, por ejemplo, ¿no? Que es la lectura social y la lectura mítica, ¿no? Y en Conrad lo mítico y lo social están tan indisolublemente unidos, ¿no? Y que yo creo que eso es lo fantástico. Ningún escritor de izquierda, por ejemplo, podría lograr o ha logrado lo que logró Conrad sin ser de izquierda, ¿no? Es decir, desnudar completamente al más cruel y sanguinario de los imperialismos y a todas sus ideas, además, que a su vez nos tocan de cerca, porque son también las ideas de Sarmiento y lo que llevó a Rivera al genocidio de los indios, etcétera, ¿verdad? O sea que es una novela que en muy pocas páginas tiene una enorme cantidad de lecturas y de historias relacionadas, ¿no? Y en algún momento también creo que decís que un libro es un libro, El corazón de las tinieblas, que va más allá incluso de las intenciones de su autor, y más allá de, digamos, los límites ideológicos o filosóficos que pueden tener. Claro, está relacionado con esto que te dije, ¿no? Porque con que Conrad no hace para nada, no es un hombre político, a pesar de que su vida estuvo signada desde el inicio de su infancia por la política, ¿no? Pero él es un hombre profundamente ético, no es un hombre con formación política, es un hombre profundamente ético y profundamente sensible al dolor de los demás. Un aristócrata polaco, dice en un momento Bertrand Russell que era, y otros también dicen que es un poco, que tenía un espíritu conservador, digamos, hasta reaccionario, pero por otro lado escribe una novela como esta. Claro, que esa es una de las grandes paradojas de la literatura, ¿no? Por eso es lo que te decía, con ningún escritor de izquierda, porque creo que el hecho de no mirar al mundo como conceptos o como ideología, ¿no? O como dogmas, ¿no? Hacen Conrad que lo mire en el aspecto del dolor, en el aspecto humano, ¿no? Es decir, El corazón de las tinieblas es una novela de la oscuridad,
¿no? Es decir, él lo dice cuando Marlowe, ¿no?, al principio de la novela empieza a hablar con sus compañeros, ¿ya? Y les empieza a narrar. Él dice algo que yo creo que es como toda la declaración estética de Conrad y filosófica, ¿no? Él dice, la oscuridad es una verdad, estoy leyendo acá, ¿no?, de mis notas, la oscuridad es una verdad profunda, total y permanente. La luz, en cambio, es la fugacidad en la que vive el hombre, como un incendio que corre sobre una llanura, como un fogonazo de relámpago en las nubes. Vivimos en la llama, y ojalá pueda durar mientras la vieja tierra continúe girando. Y ahí empieza el monólogo de Marlowe, ¿no? Y empieza con la oscuridad. Y aquí tenemos un problema, que ninguna traducción le hace en español, le puede hacer, puede, digamos, llegar lingüísticamente a ese concepto de la oscuridad que maneja Conrad, ¿no? Porque vos fíjate que darkness, sí, ¿no?, en inglés, significa muchísimo más que oscuridad o penumbra, ¿no?, que son las palabras con las que suele traducirse esa palabra en Conrad, ¿verdad? Significa vacío cósmico, significa miseria, significa pobreza, significa angustia, significa lo sórdido, ¿no? La osquedad, lo salvaje. Es decir, tiene una polisemia la palabra darkness, ¿no?, en inglés, y que es aprovechada lingüísticamente por Conrad, porque a lo largo de toda la novela la palabra darkness se va repitiendo como si fuera un estribillo. Es decir, eso es lo grandioso, es decir, el corazón de las tinieblas es también un poema. Vos lo decís también porque sí. hay que aclarar que cuando él describe en el corazón de las tinieblas, por ejemplo, la selva, ¿no?, y describe Claro. la luz que se filtra, Claro. hay una gran autoconciencia en cuanto a que está hablando de otra cosa además de la luz que se filtra. O sea, y en la selva no te habla mucho de animales, no aparecen monos, no aparecen nada, es lo oscuro, es la cuestión bien cerrada. Es el descenso al infierno, ¿no? Es el viaje mítico, ¿no? Esa es la parte mítica, digamos, de Conrad, o del corazón de las tinieblas, ¿no? Sergio, todo ese viaje en el río. Sergio, Es vastísimo esto. No, te voy a pedir que aguantes un poquito, vamos a la pausa y después te voy a preguntar sobre una frase que vos incluís en un artículo sobre Conrad que habla del viaje que hizo él, el propio Conrad, al Congo. Claro. Pero esto después de la pausa continuamos con Sergio Altesor. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Joseph Conrad viajó al Congo belga en 1890 como empleado de la Sociedad Anónima Belga para el comercio en el Alto Congo para hacerse cargo de un barco fluvial. Poco después debió retornar a Europa gravemente enfermo, pero el breve periodo que pasó en África fue suficiente para impresionarlo ante el espectáculo de la rapacidad colonial, el sufrimiento de los africanos y el choque entre el industrialismo capitalista colonial y la economía y sociedad nativas desvalidas ante el asalto europeo. Estoy conversando aquí con Sergio Altesor, que en un artículo planteas, Sergio, que Joseph Conrad escribió lo siguiente de sí mismo: antes de ir al Congo yo era solamente un animal. Sí, eso se lo escribió en una carta a un amigo. ¿Qué significa eso? Dice, en otro lado, él ha escrito varias cosas, ¿no?, en sus memorias que fueron publicadas póstumamente y eso, y en cartas, que el Congo le cambió la vida, ¿no? Y lo que era relacionado con lo que estamos hablando al principio, ¿verdad? El Congo le cambió la vida, no solamente por la enfermedad, sino por
visión de los hombres y de la oscuridad, ¿verdad? Y de la oscuridad en ese sentido amplio que hablábamos, ¿no? Y bueno, Marlowe, el personaje de Marlowe es un alter ego de Conrad, ¿no? Lo que sabemos parece estar muy cercano a lo que Marlowe cuenta de sí mismo al principio de la novela, y fue así, es decir, Conrad volvió de Oriente, ¿no? Había tenido había estado enamorado, en fin, volvió mal de Oriente, digamos, volvió herido y se quedó sin trabajo, ¿no? Tuvo bastante tiempo sin trabajo, y entonces o sea, hay un momento de crisis en la vida de Conrad, y en la vida de Marlowe también, y entonces él dice que bueno, que después de tanto tiempo sin trabajar necesitaba hacer algo, que pasó por una compañía naviera así caminando por la calle y vio en el escaparate un mapa de África con el río Congo, ¿no? Y que fue ese río y entonces él dice, el río que parecía una serpiente, que fue como si me mordiera y me inyectara su veneno, y como si yo fuera un pajarito tonto, ¿no? A partir de ese momento él quiere ir al Congo, y bueno, mueve los contactos que lo llevan a Bélgica, ¿no? Y parece que eso esa historia de Marlowe fue muy fiel a la realidad. Así llegó Conrad al Congo, ¿no? Pero si esa frase te parece, antes del Congo yo era solamente un animal, la interpreto en el sentido de que como para él fue un descenso, digamos, a conocer la real naturaleza del hombre, digamos. Claro. Vos fíjate que hay un historiador de las ideas, y un escritor sueco que se llama Sven Lindqvist, que escribió un libro que es la frase la famosa frase de Kurtz, ¿no? Exterminen a todas las bestias, ¿no? Así se llama el libro. Y él rastrea, investiga una serie de coincidencias entre la situación y la vida de Conrad y cómo surge el tema del Congo, ¿no? Es decir, hay un sueco, un misionero de la Iglesia Bautista sueca que estuvo en el Congo y que al ver la realidad del Congo escribe un pequeño artículo y manda otro a la sociedad a la misión, digamos, a la Iglesia Bautista inglesa que tenía una misión en el Congo, y los tipos lo reducen y lo publican en Cosmópolis, que era un diario ya más conocido en Londres, y allí lo lee alguien ese artículo y empieza a investigar, ¿no? Y bueno, y entonces lo toma la Sociedad para la Protección de los Aborígenes, que existía en Londres, y se crea un gran debate, y Leopoldo II tiene que salir, él mismo viaja a Londres y viaja a Estocolmo para acallar el tema, ¿no? Para bajar el tema. Y consiguen, sí. Ahora, vos fíjate que hay una serie de coincidencias, porque hay un escritor y explorador, ¿no? Que viaja que nunca vuelve, nunca consigue volver del Congo, muere en el Congo, pero deja un diario
y una de sus anotaciones está hecha en Stanley Falls, que Stanley Falls es el mismo lugar, en la realidad es el modelo de la estación interior donde vive Kurtz, ¿verdad? Y entonces ese diario es publicado, o esas páginas son publicadas en me acuerdo, el Saturday Review, creo que era que leía Conrad, sí, creo que se llama Saturday, no importa, ahora lo tengo por ahí anotado, pero no importa. En el diario que leía Conrad, ¿verdad? Y Conrad empieza a escribir El corazón de las tinieblas al otro día de que se publica ese informe sobre un lugar que él conoce, ¿verdad? Lo interesante es que en ese artículo que se publica el día antes de que Conrad empiece a escribir El corazón de las tinieblas, este hombre describe, ¿no?, cómo llega a un lugar ahí en Stanley Falls donde la casa del oficial superior o del capitán, ¿verdad?, está rodeada de cabezas, ¿no?, metidas en palos, de cabezas cortadas, ¿verdad? Y esto, como todos sabemos, los que hemos leído la novela, es una de las imágenes que encuentra Conrad cuando llega a la estación interior y mira con el catalejo y ve que alrededor de la casa de Kurtz, ¿no?, lo que parecen bolas de lejos en la punta de los palos son cabezas, ¿no?, y describe esas cabezas, ¿no?, resecas, con los párpados caídos, ¿no?, cabezas de negros que han sido decapitados, ¿no?, de orígenes que han sido decapitados y puestos ahí. Entonces, hay una serie de relaciones entre, digamos, de coincidencias entre la vida de Conrad, los lugares donde está Conrad, el debate sobre esto y la novela misma, ¿no? Y después está toda la parte ideológica, ¿no? Es decir, vos fíjate que el tema del Congo, ¿no? Todo empieza con Dunlop, con el cirujano escocés Dunlop, que en el año 1887 se encuentra que no funciona la rueda de la bicicleta del hijo, entonces inventa la cámara inflable de caucho. A partir de ahí, ¿no?, empieza la fiebre del caucho en Europa, ¿verdad? Y Bélgica tiene uno de los lugares donde hay más caucho y más marfil. Y entonces la fiebre del caucho es una de las explicaciones de la brutalidad del régimen del Congo, ¿no? Leopoldo II, mediante un decreto, cede el monopolio del comercio del caucho a sus representantes en el Congo, lo cual es un eufemismo enorme, porque los representantes en el Congo, o sea, la sociedad esta que vos nombraste, sí, ¿verdad? La Sociedad Anónima para el Comercio, etcétera, sí, en Alto Congo, lo que hace es exigir a todos los nativos que le traigan caucho y marfil gratis, ¿no? Y si no se los traen, los matan, los cuelgan, los decapitan, los torturan, ¿no? Sí, entran en las poblaciones, queman las poblaciones, matan a los niños. Vos fijate, yo que sé, que es Irak, Afganistán. Sí, mirá acá esto que estoy leyendo, y nos queda 2 minutos, nos quedan nomás, Sergio, pero simplemente siguiendo esto que está diciendo. El corazón de las tinieblas es una metáfora universal que se aplica por igual al colonialismo del siglo XIX y a la tan mentada globalización del siglo XXI. ¿Alguna fábrica Nike en algún oscuro rincón de Asia está en este mismo momento dirigida por un émulo de Kurtz? Claro, porque Kurtz es el gran ideólogo. Es decir, Kurtz representa el pensamiento
ese pensamiento del imperio, ¿no? Que ya es una construcción fue una construcción cuasi científica. Hay toda una filosofía detrás. Y está el tema de la utilidad, que no lo hemos dicho, lo quiero decir porque no lo hemos dicho en base al Corazón de las Tinieblas. No es que solo Kurtz esté loco, hay que ir a buscarlo. El tema es que Kurtz es el que ha logrado producir marfil y caucho, claro, él más que todas las otras estaciones juntas. Claro, porque todos esos funcionarios que están allí son unos mediocres. En realidad, el tema de Kurtz, ¿verdad?, es que se les ha ido de las manos a la compañía, ¿verdad? Porque es mucho más inteligente que toda la compañía. Claro, es demasiada productividad y ya está en medio de raíz. Es el imperialismo perfecto, la ideología imperialista perfecta, ¿no? Pero vos fíjate que hay que entender la época, es decir, esas ideas estaban en ese momento, ¿no? Vos fíjate que Darwin, ¿no?, en El origen del hombre, ¿no?, sostiene que en un futuro que contado en cientos de años, que no es muy lejano, las razas de hombres civilizados van a exterminar seguramente a las razas salvajes en todas las partes del mundo. O sea, la idea de la raza, de que había diferentes especies de hombres, ¿no?, estaba arraigada en la filosofía y en el pensamiento científico europeo de la época. Hay creo que francés, Georges Cuvier, ¿no?, que escribió un libro que se llama El reino animal, en el siglo XIX también, ¿verdad? Dividió a los hombres en 3 grandes razas, ¿no? Y con respecto a la raza negroide, sostuvo que dado que tenían el maxilar inferior prominente y los labios gruesos, se encontraban más cerca del mono que las otras. Y el tipo decía, las hordas que pertenecen a esta variante de hombres han permanecido siempre en un estado de absoluta barbarie. Lo que yo creo, sin embargo, más interesante, ¿no?, es lo que dice Spencer, el filósofo Herbert Spencer. Herbert Spencer, ¿no? Sí. Claro, que dice, las fuerzas que trabajan en el gran proyecto de la felicidad total no tienen consideración por sufrimientos menores, sino que exterminan aquellos sectores de la humanidad que se ponen en su camino, el ser humano o la bestia. El obstáculo tiene que ser quitado. O sea, el concepto de la bestia, ¿verdad?, el concepto que Conrad pone en boca, bueno, en las ideas de Kurtz, es un concepto arraigado en el pensamiento filosófico y político de Europa en la época que claro, pero está escrito por alguien que lo vivió de cerca y aparte que alguien que genera un personaje decantado, digamos. Kurtz es un alto personaje que expresa todo eso, ¿no? Es un intelectual, digamos. Ahora, esto vos fíjate que nos toca muy de cerca, porque ¿de dónde viene Civilización o Barbarie? De Sarmiento, ¿no? ¿De dónde viene La campaña del desierto? Del general Roca. ¿De dónde viene el genocidio de los últimos charrugas? Viene de allí, de esas ideas, de esa filosofía, ¿verdad? Muy bien, Sergio, se me terminó el programa, me pasamos 3 minutos. Te mando un abrazo, obviamente esto es interminable, esto es un sendero de hojaldra, el corazón de las tinieblas. Gracias por estar acá, Che. Gracias, chao. Un abrazo.